bueno, pues aquí hemos puesto todo un expositor de esta colección que han mencionado en la sesión anterior Julio Pascual, dentro de Unión Editorial, que efectivamente el Centro Diego de Covarrubias pues hemos aportado con mucho esfuerzo y pocos medios y enorme trabajo, pero en fin, una serie de títulos de los que estamos orgullosos, que me permiten que haga esta visión más general, porque tratamos cuestiones de teoría política, como el libro que ha presentado antes también Domingo Soriano de Carlos Rodríguez Brown, El Estado contra el Mercado, que es, bueno, pues de pensamiento. Tenemos libros en que se accede desde esta perspectiva liberal en el entendimiento con el cristianismo, que es los objetivos del Centro Diego de Covarrubias, libros en los que se accede a problemas económicos, como esta falacia del calentamiento global o, bueno, todo el tema, que habría que decir la sostenibilidad, ¿no? O la pobreza, que de la que también, José Ramón, también has estudiado en otros libros anteriores. Ahí en la contrasolapa vienen los títulos y, bueno, pues ahí hay un trabajo que va a quedar, ¿no? O cuestiones más académicas, que son los últimos títulos, que son de los que yo voy a hablar también brevísimamente. Bueno, pues que ha coincidido, porque tampoco es que sea el objetivo principal del Centro Diego de Covarrubias, hacer trabajos más de investigación universitaria o académica, como digo, pero ha coincidido que en este año y poco, hemos publicado una biografía de Diego de Covarrubias, que ya que es el patrono de nuestro centro, pues parecía oportuno señalar quién era, que es el librito este de aquí, más pequeño, contando, bueno, pues eso, su biografía, su papel político, y ahí recoge 3 artículos, uno de Jesús Huerta de Soto, otro de José Carlos Martín de la O y otro mío, y en el de Jesús Huerta de Soto pues ya también pueden imaginar ese acceso a todos estos autores desde esa perspectiva de la escuela austriaca, o como los propios austriacos en un famosísimo artículo de Rothbard dice, ¿no? La prehistoria de la escuela austriaca de economía, la escuela de Salamanca. Que yo creo que la gran aportación es la edición en español de un libro muy famoso en el ámbito también más académico, que es The School of Salamanca, de Marjorie Gray Hutchinson, que es un libro que se editó en inglés en el año 52 y que se tradujo al español de una manera como muy poco, no sé si decir la palabra hábil, hace a lo mejor 10 o 15 años en una editorial de las cajas de ahorros que con todo el lamentabilísimo desarrollo que han tenido esas instituciones tan bonitas, tan españolas, bueno, pues ese libro está perdido. Y ocurrió que esta Universidad Francisco Marroquín, a la que también agradecemos la acogida, bueno, no agradecido al Instituto Juan de Mariana, que veo aquí, que otro año más nos dé este hueco en la Feria del Libro Liberal, ¿no? Pues a través de la Universidad Francisco Marroquín a Unión Editorial le llegó una nueva traducción del libro de School of Salamanca de Marjorie Gray Hutchinson, y bueno, pues nos decidimos que era importantísimo publicarlo. Lo editamos con una introducción de un catedrático de la Complutense, Luis Perdices, que conoce muy bien a este pensamiento y conoció a la autora, y que hizo, aquí tuvimos una presentación, o bueno, no me acuerdo de dónde. Ya este es un libro que lo que me refiero es que en la web, los que estén ahí mirándonos encuentran unas presentaciones de este libro muy interesantes. Y a raíz de esta presentación hemos editado 2 cuadernos, que son esta serie menor que tiene el Centro Diego de Covarrubias junto a los libros. Uno, una especie también de conversación de Alejandro Chafuen, que fue también un gran investigador de la Escuela de Salamanca, y un artículo mío, y en el que hablamos de pues cómo, o recordamos, porque esto es conocido y ella mismo lo dijo, ¿no? En algunas reuniones, cómo ella llegó a estos autores. Supuestamente se pensaba a través de Hayek, porque efectivamente tiene sentido que los austriacos, que en los años 80
estaban reconociendo sus antecedentes escolásticos de Salamanca, tenía sentido que hubieran sido los que llamaron la atención, pero resulta que no, que es al revés, fue Marjorie la que le enseñó a Hayek quiénes eran estos escolásticos, porque ya, eso lo contamos ahí, con unas cartas. Ella inicialmente, es cierto que empezó a trabajar con Hayek en una tesis, que finalmente sería su libro, pero su tesis inicial iba a haber sido sobre algún ilustrado español. Y sin embargo ella acabó dando con estos doctores, ¿no? Y ella cuenta, que antes lo hablábamos, a través de José Larraz, ¿no? Un aragonés ilustre que había escrito pues, en los años 50 o 40 un libro en el que Gray Hutchinson descubrió a estos autores. Ella tiene el enorme mérito de darle una difusión en el mundo anglosajón que tuvo más éxito que en España, y es lo que todos conocemos en el aspecto de la economía, pues como estos autores descubrieron perfectamente lo que es la teoría cuantitativa del dinero, descubrieron pues una teoría del valor que se parece mucho a la austriaca, en la que se habla de la utilidad y de la abundancia, escasez, y también de ese aspecto de la complacibilitas, que decían en latín, el valor subjetivo o la complacencia subjetiva que produce al usuario. Todo esto lo estaban escribiendo unos autores del siglo XVI, explicando perfectamente cómo la inflación por la llegada de la plata de las flotas a Sevilla no era una especie de especulación perversa de los mercaderes, sino que era un proceso económico perfectamente describible, como se hizo luego en el siglo XX, ¿no? Esto lo dijo Marjorie y ya a duras penas empieza a conocerse en la Academia Española, por fin, reconociendo a estos autores. En el aspecto político, y ya termino hablando tal vez de Azpilicueta, aunque Azpilicueta es el gran sintetizador de esa teoría cuantitativa del dinero, pero digo que también en el aspecto político estos autores tuvieron unas tesis absolutamente modernas, que es hablar de los límites del poder real y hablar de esa necesidad de que el consentimiento del pueblo es el que justifica y el que legitima el poder de los gobernantes, y que el poder no viene de Dios. Qué importante es saber historia. Ayer lo decía Bastos en la cena, ¿no? Decía, hay que saber historia porque si no nos quitan el relato. Yo me acordaba ayer escuchándole cuando vimos todos, y nosotros y los ingleses con la boca abierta y apelotonados en la catedral esta de Westminster, cómo ungían al rey Carlos III con óleo, como creen que todavía ellos en teoría es, ¿no? por una designación divina, ¿no? Y eso es lo que estos autores debatieron en ese momento, y Azpilicueta menos, pero Suárez más, cuando decían que el poder no le llega al gobernante directamente, sino que le llega a la sociedad, y la sociedad se lo transfiere. Por lo tanto, debe usarlo con moderación, respetando las leyes y respetando la justicia y respetando al bien común, ¿no? Eso sí que lo dice Azpilicueta, que se lo había escuchado decir a Francisco de Vitoria, y ya sabemos, bueno, pues toda esa teoría, cuando se estudia la conquista, evangelización y civilización, que es una palabra a mí que me gusta usar, ¿no? De hacer ciudadanos, ¿no? Hacer quibes. Pues Vitoria decía, América no pertenece al emperador porque el emperador no es el rey del mundo, ni tampoco le pertenece porque el Papa se lo haya donado, porque el Papa no es el señor del mundo, sino que solamente puede pertenecer por razones de comercio, de intercambio, de sociabilidad, ¿no? Estas teorías en ese momento no se entendieron del todo, la verdad, pero están ahí escritas y podemos presumir de ellas en este sentido de ser unos autores avanzados en lo económico, decía antes, y en lo político. Bien, pues esto ha sido esta última gran remesa de textos que hemos editado y que queremos dejarlos ahí para que quede escrita toda esta historia del pensamiento español. Y nada más.